Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Mind Reads, Novelas Escogidas, tomo 1, colección Aguilar, y estamos con el libro de Los Tiradores de Rifle. Ya vamos a iniciar el capítulo 42. Fieros e inesperados enemigos. Ya era de día cuando desperté. Mis compañeros, a excepción de Clayley, estaban levantados y acababan de encender un fuego con una madera conocida de Raúl que apenas producía humo. Preparaban el desayuno. De la rama de un árbol cercano pendía el repulsivo cuerpo de una iguana aún viva. Raúl afilaba el cuchillo para degollarla, mientras que Lincoln, a unos pasos más allá, cargaba cuidadosamente su fusil. El irlandés, sentado en el suelo, pelaba plátanos para asarlos entre las ascuas o entre las brasas. Despojada la iguana de su piel, asada en pedazos nos pusimos a comer con envidiable apetito. Por mi patrono San Patricio, dijo Chaney, que si a mí me dicen que yo iba a comer un día esta especie de lagarto, vamos, comida de negros, pus. ¿Qué, no te gusta?, le preguntó Raúl divertido. Sí, hombre, sí, a buen hambre no hay pan duro, y mejor es esto que nada, pero preferiría un pedazo de jamón de mi tierra en lugar de este bicho. Silencio, exclamó Lincoln, interrumpiendo el diálogo y tragando a medio mascar el bocado que tenía en la boca. ¿Qué pasa?, pregunté. Ya se lo diré. Espere, mi capitán. El cazador hizo una seña con la mano para que nos callásemos, y saliendo a la linde del bosque se tumbó en el suelo, cuán largo era, con el oído aplicado a tierra. Escuchaba, guardamos silencio. No tuvimos mucho que esperar, pues al punto se puso en pie y nos dijo: nos siguen la pista con perros. El acento con que lo dijo y el gesto que puso tan poco en armonía con su probado valor nos dio a comprender la gravedad que encerraba tal noticia. El efecto que nos produjo fue el de un choque eléctrico, y sin decirnos nada todos nos echamos a tierra para escuchar. Ni una palabra salía de nuestros labios. Al principio oímos como rumor lejano, que se parecía al zumbido de las abejas que saliesen de una colmena subterránea, y poco a poco se fue haciendo más perceptible y claro. Luego sonó un prolongado aullido y después nada. Al poco tiempo volvimos a oírlo más cercano, más fuerte, seguido de ladridos agudos y amenazadores. No cabe duda, una jauría de sabuesos españoles nos daba caza. Nos levantamos como impulsados por un resorte, buscando nuestras armas, y nos miramos unos a otros desesperados y aterrorizados. No disponíamos sino de un fusil y de 2 cuchillos. ¿Qué hacemos, Lincoln?, le preguntamos todos. El cazador, apoyado en su arma, miraba hacia el suelo cabizbajo. ¿Qué distancia hay de aquí al torrente?, contestó preguntando. Unas 200 varas en línea recta, pues el único recurso que nos queda es ese: meternos en el agua, atravesar la corriente y hacerles perder la pista de esa manera. No veo otra cosa. Ni yo, exclamé, que había pensado en lo mismo. Si tuviésemos cuchillos de monte podríamos hacerles frente aquí, pero con lo que disponemos es inútil. El oído me dice que por lo menos nos persiguen una docena de esas fieras. Aquí no podemos aguardarles. Al torrente, Raúl. Este partió veloz y nosotros le seguimos. Al llegar todos nos zambullimos en el agua. Era una de esas corrientes tan comunes en México, en donde los tranquilos pozos alternan con las cataratas y raviones que saltan salpicando espuma en el lecho de
basalto amigdaloide. Lo vadeamos y saltando por entre las rocas, llegamos a un remanso ancho y espacioso de más de 100 varas, en donde nos detuvimos con el agua hasta la cintura. Al cabo de un momento cruzamos a la otra orilla, por donde seguimos paralelamente al torrente sin separarnos de él, por si teníamos que repetir el ardid. El continuo latir de los perros, ya casi encima de nosotros, cesó repentinamente. «Han llegado al agua», dijo Clayley. «No», replicó Lincoln, parándose a escuchar. «Se ha detenido a roer los huesos de la iguana». «Ya vienen», exclamó uno al oír el estrépito que armó la jauría, a ladrar todos los perros juntos, alboroto que a poco cesó como por encanto, dejando oír solamente algún que otro gruñido indicador de que habían perdido el rastro. Aparte de algún ladrido aislado, nada oímos durante el tiempo en que avanzamos torrente abajo cerca de una legua. Ya creíamos que nos habíamos librado de la persecución de tan peligroso enemigo cuando vimos a Lincoln, que venía a retaguardia, tumbarse sobre la hierba. Todos nos detuvimos, mirándole con indefinible ansiedad. Un minuto permaneció escuchando. Vivamente se levantó, dio un golpe de desesperación con el fusil en la tierra y exclamó: «¡Maldición! Ya están ahí otra vez». Todos a una, sin decirnos una palabra, nos volvimos a meter en el agua y seguimos corriente abajo. Raúl, que iba rompiendo la marcha, nos hizo detener. Para mayor desgracia, el torrente en aquel punto corría por entre dos murallas de piedra cortadas a pico. El agua que entre aquellos dos acantilados corría tumultuosa, negra, amenazadora, encañonada en rápida corriente estrecha y profunda. Soñar en bajarla nadando era temeridad. Lo hubiéramos pagado con nuestras vidas aplastados contra las rocas. Para poder volver a ganar el torrente con corriente más suave, hubiéramos tenido que dar un rodeo de miles de varas. Y los perros nos alcanzarían mucho antes de haber llegado a sus orillas. Pálidos, con la desesperación pintada en nuestros rostros, nos contemplamos atónitos. «Ya estamos cogidos, recontra», gritó Lincoln, rechinando los dientes con imponente furia. «No, no, aún no», grité, alentando por súbita inspiración. «Seguidme, compañeros, les daremos la batalla en el borde del precipicio», y les señalé el acantilado. Un gruñido del sargento manifestó su aprobación. «Bravo, mi capitán, esta es una idea digna de usted. Vamos», y en un santiamén trepó a lo alto de los peñascos. «¡Hala, todos aquí! Y venga, jaleo». A los pocos minutos, a fuerza de titánicos esfuerzos, nos levantamos en el punto más elevado del cantil, donde una pequeña meseta cubierta de verde musgo nos brindaba campo de batalla. El torrente quedó a nuestros pies. Tomamos posiciones y aguardamos a pie firme. Capítulo 43. Batalla con los perros. Tras la penosa ascensión, tuvimos que descansar unos momentos para tomar aliento y prepararnos a la desesperada lucha contra los perros. No pude menos de mirar el precipicio. Era imponente, terrorífico. Abajo, en una línea vertical de más de 100 varas, corría furioso el torrente sobre un lecho de rocas agudas y punzantes, en las que rompía formando montes de blanca espuma. Entre el borde de la perpendicular muralla y el agua no se interponía ni un árbol, ni una mata, ni una peña saliente. La vista no se tenía sino en las rocas azotadas por la tumultuosa corriente del fondo. Pasaron algunos minutos antes de que viésemos aparecer a nuestros terribles enemigos. Los ladridos nos anunciaban que se acercaban a escape. Nuestro rastro estaba franco y lo seguían con facilidad. Al fin, con las matas, vimos aparecer entre las hojas los blancos pechos de los sabuesos.
El perro que venía de guía llegó a la orilla, abrió su enorme bocaza y lanzó un amenazador aullido. Había perdido la pista en el punto por donde habíamos penetrado en el agua. Sus compañeros pronto le alcanzaron y comenzaron a ladrar en desesperado concierto. Un perro viejo, ya experimentado, se acercó hasta el sitio en donde estaba el primero y después de olfatear unos instantes se arrojó al agua y saltando de roca en roca llegó al punto por donde nosotros habíamos salido del torrente. Un aullido advirtió a los restantes animales que había dado de nuevo con nuestro rastro, y todos seguían su camino galopando sin detenerse. Se preparaba el perro para franquear su paso entre dos peñascos, ya cerca de nosotros, cuando Lincoln le disparó un tiro. El animal lanzó un débil grañido, cayó de cabeza al agua y desapareció arrastrado por la vertiginosa corriente. Uno menos, dijo el yanqui, volviendo a cargar precipitadamente la escopeta. Sin hacer caso de la muerte de su guía, los otros perros siguieron avanzando sin cesar de ladrar, siguiendo la ruta indicada por el primer can, acortando la distancia de segundo en segundo. La subida era difícil y resbaladiza, y podíamos distinguir claramente sus blancos pechos y sus rojas fauces, que parecían impregnadas de sangre. Otro disparo de Lincoln hizo caer rodando al delantero de la jauría. «Iban dos», exclamó el cazador apoyando su arma en el suelo. Los perros ya no siguieron la pista. Su presa estaba delante. Dejaron de ladrar y se lanzaron sobre nosotros con aterrador y asesino silencio. La lucha cuerpo a cuerpo empezó. Hombres y bestias mezclados en confuso tropel, en desesperada contienda continuaba a vida a muerte. No me doy cuenta del tiempo que duró aquel combate. Rodeado de aquellos feroces monstruos, me defendía desesperadamente. Logré coger a uno y arrojarlo al abismo. Otro se tiró a mi garganta y pude contener su envite soltándole un formidable puñetazo en el hocico. Al caer aproveché la ocasión y agarrándolo por el rabo y por la piel del cuello, lo arrastré hacia el borde y lo lancé al torrente. A punto estuve de perder el equilibrio y caer tras él, pero haciendo un sobrehumano esfuerzo retrocedí un par de pasos y adelante, agotado, lleno de sangre, caí a tierra. Ya no tenía fuerzas para luchar, apenas si pude mirar a mis camaradas. Clayley y Raúl estaban como yo, turbados, ensangrentados y rendidos. Lincoln y Chane tenían entre los dos un enorme perrazo y lo balanceaban sobre el abismo. «Hola, Chane», gritó el cazador. «Vamos a ver si lo mandamos al otro lado. Aupa, 1, 2, ahí va». El animal salió despedido por el aire, dio contra el acantilado opuesto y fue a caer al fondo del abismo. Era el último de la jauría. Capítulo 44. Ardid indio. Una gritería salvaje llamó nuestra atención, y al mirar el torrente vimos que un grupo de guerrilleros que salía del bosque avanzaba en nuestra persecución. Venían todos a caballo, y llegaron veloces a la orilla, deteniéndose repentinamente, lanzando agudas exclamaciones. ¿Qué significan esos gritos, Raúl? Están contrariados y furiosos, mi capitán. Tienen que echar pie a tierra. Los caballos no pueden pasar. Caramba, si tuviéramos una carabina, cada uno podríamos impedirles el pase. Al ver el precipicio, comprendí lo fácil que nos hubiese sido la defensa, pero sin armas. Los guerrilleros se apiaron, ataron sus caballos a los árboles y se prepararon a cruzar el torrente. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, a juzgar por la elegancia del traje y las vistosas plumas de su sombrero, se encontraba ya en medio de la corriente, sable en mano, subido en una roca. No distaba de nosotros 300 pasos.
¿Alcanzarás, Lincoln? Dije a este, que acababa de cargar su carabina y se preparaba ya a apuntar al mexicano después de haber calculado la distancia. Me parece que está muy lejos, mi capitán. Como tuviese aquí el rifle del comandante, no se me escapaba, pero voy a probar. Chane, ponte delante de mí para que no me vean apuntar, porque si me ven, se zambulle en el agua como un pato. Chane se colocó delante de Lincoln, que cautelosamente apoyó el cañón de su arma en el hombro del irlandés, apuntando con tranquilidad. El guerrillero notó la maniobra y, agachándose, se preparó para desandar el camino, pero en aquel momento el sargento disparó. Vimos volar el sombrero de pluma. El jefe, abriendo los brazos en cruz, cayó desplumado al agua y fue arrastrado por la corriente, dando tumbos con la vertiginosa rapidez del torbellino. Los compañeros lanzaron un grito de terror, y los que le habían seguido retrocedieron para ir a ocultarse detrás de las rocas. «Caramba, guardaos, es el rifle del diablo». Era sin duda el compañero de José el que les advertía, pues tenía la experiencia del Valle de la Virgen y conocía los efectos del que creía el rifle alemán. Asustados, los guerrilleros, por la muerte del jefe, que no era otro sino Yáñez, se agazaparon detrás de las peñas, y otro tanto hicieron los que se habían quedado con los caballos 50 varas más atrás. Los que estaban más cerca de nosotros no cesaban de hacernos fuego con sus escopetas. Las balas venían a estrellarse contra la dura muralla o pasaban silbando sobre nuestras cabezas. Clayley, Raúl, Chane y yo nos echamos al suelo, ocultándonos tras las piedras por temor a una bala perdida. Sin armas hubiera sido loca temeridad permanecer en pie. Lincoln, por el contrario, con despreciativo gesto, como si las balas no se hubieran hecho para él, permanecía en pie en su eminencia con arrogante gallardía. Jamás he visto hombre con tanto valor, tan indiferente y tranquilo ante la muerte. Estaba realmente sublime aquel tirador ejemplar. Ante su despreocupación me sentí muy inferior a él. Su impasibilidad me impresionó. Si hubiera sido pintor, con gusto lo pintaría. Era digno asunto de un cuadro aquel coloso, empuñando su arma, las largas barbas castañas agitadas por la brisa, mirando despectivamente al cobarde enemigo. Permanecía impasible, sin pestañear apenas, a pesar de la granizada de balas que pasaban sobre su cabeza, o cortaba la hierba a sus pies con su peculiar silbido, tan conocido del soldado que ha tomado parte en alguna batalla. Había en él algo de horriblemente grandioso, que maravillaba a sus compañeros y amedrentaba a sus enemigos. Iba a llamarle para que se cobijase tras de las peñas, cuando le vi que abatió la carabina con gesto de desesperación, gesto que volvió a repetir a los pocos momentos que demostraron con demostración de ira. «Indecente, cobarde», exclamaba, «no hacen más que esconderse». Y en efecto, cada vez que el sargento se echaba la carabina a la cara, se agazapaban y escondían, sin que se pudiese ver de ellos ni el ala del sombrero. «No valen lo que sus perros», añadió al dejar desdichadamente su peligroso puesto de observación. Como tuviéramos, aunque solo fuese unas cuantas piedras, les tenía ahí sin levantar cabeza hasta el día del juicio. Notamos un movimiento extraordinario entre el grupo de guerrilleros. La mitad de la partida montó en sus meseños y corrió hacia el torrente. «Van a dar la vuelta por el vado», dijo Raúl, «una media legua aproximadamente. La pueden pasar a caballo y se nos van a echar encima, a escape. Dentro de media hora están aquí. Entonces, ¿qué hacemos?» Ahí cerca no había bosque ni chaparral en donde encontrar abrigo.
El terreno que se extendía detrás de la meseta del precipicio era un llano algo pendiente, con algunas palmeras y grupos de estas plantas que llamaban bayonetas españolas, la yuca angustifolia, que no ofrecía defensa de ninguna especie. Desde donde nos encontrábamos, la vista abarcaba una extensión de terreno enorme. El menor objeto no podía pasar inadvertido. A 2 leguas de distancia empezaba la selva, pero podíamos llegar a ella antes de que nuestros perseguidores nos diesen alcance. Si todos los guerrilleros hubieran salido en nuestra persecución, podríamos habernos metido en el torrente, pero parte de ellos habían quedado a la expectativa y nos cortaban el camino. No había más remedio que huir hacia el bosque, y antes de emprender la fuga teníamos que engañar a nuestros centinelas. De lo contrario, nos seguirían sin tardanza y nos cazarían como liebres, pues sabíamos por experiencia que los mexicanos corrían como galgos. Siguiendo un antiguo ardid indio muy conocido de Lincoln y de mí, podríamos escapar. A un tirador de Texas no se le engañaría. A los guerrilleros era facilísimo. Nos tumbamos en el suelo, ocultándonos en la hierba, sin dejar fuera más que media cabeza, sobre la que disparaban los enemigos. Poco a poco fuimos arrastrándonos hacia atrás, agachándonos hasta que solo el quepis sobresaliente de la verde superficie y dejándonos ver algunos de nosotros en cuando nos retirábamos y dejamos las gorras para hacerles creer que aún seguíamos bajo las hierbas. El tiempo era la vida en aquella ocasión y seguimos la pantomima hasta que, escondiéndonos, arrastrándonos, nos vimos fuera del alcance de los fusiles que se descargaban sobre nuestras quepis abandonados, y ya en una mejor posición pudimos oír con más comodidad, con rapidez asombrosa. Habíamos engañado a los mexicanos, pues oímos sus descargas sobre nuestras cubrecabezas, creyéndonos ocultos bajo el césped. Así abandonamos aquel lugar peligroso. Capítulo 45. Corriendo a todo correr, volvíamos de cuanto en cuanto la cabeza para ver lo que pasaba detrás. Nuestras fuerzas empezaban a agotarse. Maltrechos como estábamos, después de la pérdida de sangre que nos debilitaba, nos sentíamos desmayar. Para empeorar nuestra situación, se desató formidable tormenta, de esas que solo se conocen en la zona tórrida. La lluvia caía en gruesas gotas que asustaban nuestros rostros y hacían el camino resbaladizo e intransitable. Los relámpagos cegaban nuestros ojos, las emanaciones sulfurosas nos impedían respirar libremente. A pesar de todo, continuábamos avanzando, torpemente, vacilantes, tropezando a cada instante, sostenidos por la fuerza que acumulábamos en nuestros nervios, con el convencimiento de que a nuestra espalda estaba la muerte. Por mucho que viva, jamás olvidaré aquella carrera que me pareció interminable. Solo puede compararse a una de esas angustiosas pesadillas en las que hacemos titánicos e inútiles esfuerzos para avanzar y una fuerza desconocida nos sujeta e impide la marcha, clavándonos en un sitio con misteriosa energía. Lo recuerdo como si ahora fuese. Cuántas veces he despertado, inundado en frío sudor, con asfixiante congoja, al soñar con aquella infernal huida. Nos faltaban unos 500 pasos para llegar al bosque. La distancia era corta para un corredor fresco, pero para nosotros, agotados, rendidos, imponentes, nos parecía el infinito. Nuestro trote, un paso de tortuga. Una llanura lisa sin un árbol nos separaba del borde de la selva. Por ella avanzábamos como ancianos veletudinarios. Raúl caminaba el primero, Lincoln cerraba la marcha. Una exclamación de este nos hizo volver la cabeza, pero estábamos tan extenuados que no tuvimos ánimos ni para asustarnos.
por la colina abajo, galopando desenfrenadamente, un centenar de jinetes venía en nuestra persecución. A poco estaban tan cerca que oímos claramente sus gritos de furor y venganza. «Sálvese el que pueda», gritó Lincoln. «Yo, por mi parte, le voy a meter un balazo en la mollera al que viene delante». Continuamos arrastrándonos, más que andando. Los guerrilleros acortaban por momento la distancia. Las balas de sus escopetas silbaban a nuestro lado y se hundían, pero volvió a mi lado, decidido a compartir nuestra suerte. «Sálvese, Raúl», le grité con débil voz. O no me oyó o no quiso oírme, pues siguió andando hacia mí. Los gritos de los perseguidores se hacían cada vez más distintos e inteligibles, así como las pisadas de los caballos y el ruido de los sables al desenvailarnos, y en medio de la infernal algarabía, el ruido seco de la carabina de Lincoln y su cuchillo indio. Al mismo tiempo, el cielo enfurecido retumbaba con horrorísimo estruendo. La oscuridad que repentinamente había envuelto el espacio se iluminaba con los fatídicos resplandores del relámpago. El olor a azufre era sofocante. Más fuerte que todos resonó un desgarrador y formidable trueno. Una ráfaga cálida azotó mi rostro, deslumbrándome, y una sacudida dada por invisible mano me hizo caer desplomado. Algo fresco y húmedo que sentí en mi cara me hizo ver los ojos. Un rato tardé en darme cuenta de lo que sucedió. Raúl, de rodillas a mi lado, me mojaba las sienes con agua que sacaba de una de sus altas botas, único recipiente que se había podido agenciar. Apenas pudo balbucear algunas palabras incoherentes. «Ha sido un rayo, mi capitán». Sí, un rayo, de cuyos efectos solo se había librado Raúl por encontrarse más distante. El francés me dejó y se fue a reanimar a Clayley, que al lado de Chane y el cazador yacían inmóviles en tierra. Les creí muertos. Sus pálidos rostros estaban salpicados de manchas púrpuras y sus labios presentaban la palidez del cadáver. «Muertos», exclamé. «Creo que no. Ahora veremos», dijo Raúl, echando agua en la boca del teniente, que al notar su frescura hizo un movimiento. Al ver que vivía, el francés se acercó a Lincoln y repitió la operación. El cazador se reanimó al momento y de un salto se puso en pie y arrojándose al cuello de su compañero le gritó: «Canalla, ¿quieres ahorcarme?». Al momento reconoció el francés y miró a su alrededor como atontado. Al ver su fusil en el suelo, lo cogió precipitadamente y sin decir palabra se puso a cargarlo. Mientras Raúl se ocupaba de atender a Clayley y el irlandés, yo, haciendo fuerza de flaqueza, logré ponerme en pie y reconocí con mi vista la pradera. La lluvia caía a torrentes y los relámpagos y truenos se sucedían sin cesar. A unos 50 pasos de nosotros, una enorme masa de reses yacía apiñadas como inmóvil racimo de carne. Hombres y caballos en confuso montón estaban ahí carbonizados, y aquí y allá se veían otros cadáveres separados de la imponente masa. Más lejos, un par de docenas de jinetes corrían locamente sin poder dominar sus caballos desbocados. Eran los que venían a retaguardia, que, como Raúl, habían escapado ileso del fuego celeste. «Vámonos, no tenemos un momento que perder», grité al francés, que ya había logrado revivir a los otros dos compañeros. «Los mesteños se van a calmar y esos tíos se nos van a echar encima». Al momento seguimos el consejo y antes que los guerrilleros pudieran dominar sus corceles, pudimos penetrar en la selva y arrastrarnos por la húmeda hierba. Capítulo 46. Un puente de monos. Creía Raúl
que la superstición de los mexicanos les impediría continuar en nuestra persecución. Probablemente considerarían que en aquel acontecimiento había intervenido el cielo y que el rayo había sido mandado por la mano de Dios. No me satisfizo tal suposición, y a pesar de nuestro cansancio nos internamos como pudimos en el chaparral, extenuados y famélicos, pues no habíamos probado bocado desde nuestro interrumpido desayuno, calados hasta los huesos, llenos de rasguños de las zarzas, mordidos por los agudísimos dientes de los sabuesos, cegados, magullados y cubiertos de sangre. No podíamos estar en peores condiciones para una marcha forzada. Hasta Lincoln, de privilegiada naturaleza y espíritu animoso, parecía abatido, vencido por tanta tortura. Durante la primera media legua le oímos murmurar entre dientes algunas frases con entremezcladas palabrotas, deteniéndose a cada 20 pasos para mirar con ojos asombrados su querida carabina. Cuando se dio cuenta de que estaba en la selva, o sea, en su elemento, volvió a recuperar su calma y su energía. Cierta clase de enemigos me atormentan, dijo a Raúl. Gracias a Dios ya se pasó, pero me he quedado medio cegado. Ya verás mejor más adelante, replicó su camarada. Buena falta me hace, chico, porque si no me voy a romper la cesera contra un tronco de estos. No podría ver un oso a 2 pasos. Ya cerca de 2 leguas más adentro, dimos con un riachuelo que por la lluvia venía crecido, por lo que nos fue imposible vadearlo. Como estábamos a buena distancia de nuestros perseguidores, decidimos acampar ahí mismo. La operación fue sencillísima, pues no teníamos que hacer otra cosa sino tumbarnos en la hierba a la sombra de un árbol corpulento. Raúl, que era un espíritu inquieto, hizo una hoguera y empezó a tirar a pedradas las nueces del corozo que colgaban sobre nuestras cabezas. Secamos nuestras ropas y Lincoln se puso a curar nuestras innumerables heridas. En esta operación quirúrgica nuestras camisas llevaban la peor parte, pues quedaron convertidas en vendas. La pericia del cazador alivió en mucho nuestros dolorosos cuerpos, y después de una frugal comida de nueces de corozo y pitayas, nos acomodamos sobre el césped y dormimos profundamente. Me encontraba en ese estado de dormivela de los excesivamente cansados cuando desperté por un ruido parecido al de muchas voces humanas, al parecer de niños. Me incorporé y vi a Lincoln en la actitud de escuchar. ¿Qué ocurre, Bob? ¿Qué me susurran? Si lo sé, mi capitán. Raúl, ¿qué demonios de gritería es eso? Son los araguatos, respondió el francés, medio dormido. ¿Arriguatis? Entonces, ¿qué nombre le dan a esta tierra? A Pedro Botero, háblame en cristiano. Chico, ¿qué quiere decir eso? Monos, hombre, monos, replicó el otro, levantándose y riéndose de las ocurrencias de Lincoln. Ah, bueno, y es eso, me tumbo otra vez. Si es eso, me tumbo otra vez. Deben ser 100 y la madre. Vienen hacia el río, observó Raúl. Lo cruzará por las rocas agua abajo. ¿Cómo? Imposible, exclamé. Es un torrente y no puede nadar. ¿Nadar? Kia, los monos antes se meten en el fuego que en el agua. Si no pueden cruzar la corriente de un salto, lo pasarán por el puente. ¿Con el puente? ¿Cómo? Los gritos semihumanos se oían ya muy cerca, y los animales se acercaban al sitio en donde estábamos. Los vimos aparecer en la orilla opuesta, guiados por un mono viejo de barbas grises. Esperaron formados y disciplinados como si fuesen soldados. Eran, como Raúl había dicho, araguatos simia ursina, de la tribu de los alguates, o aviadores, que también llaman en México monos colorados. Tienen el tamaño de un perro gateo y los machos son mucho mayores que las hembras.
Algunas de estas traían a sus crías a la espalda cuando andaban o los llevaban de la mano si eran mayorcitos, mientras que otras los acariciaban y apretaban contra su pecho. Todos ellos tenían su color leonado rojizo, largas barbas, solo áspero y rabo de una vara de larguera. La ausencia de pelo en la parte inferior de aquel y la callosidad en la parte posterior del cuerpo demostraban la aptitud prensil del largo apéndice. Los pequeñuelos se sujetaban fuertemente a las madres como con sus 4 manos y el rabo. Al llegar a la orilla del arroyo, todos se detuvieron. Uno que debía ser las veces de jefe de Estado Mayor se acercó al borde, examinó el terreno, calculó la anchura del torrente, examinó los árboles cercanos y volvió a comunicar a la tropa el resultado de sus observaciones. El jefe dio un aullido, comunicando una orden, al que contestaron algunos individuos del mismo regimiento. De ellos avanzaron unos 30, poniéndose delante del grupo. Dieron unos saltos y se acercaron al borde, alrededor del tronco de un árbol corpulento que arraigaba en la parte más estrecha del arroyo. Lanzaron unos cuantos gritos como para ponerse de acuerdo, y rápidos treparon hasta las ramas más gruesas. El primero de los monos, fuerte y robusto animal, enrolló su cola fuertemente a una de las ramas que se proyectaban sobre el precipicio y quedó colgado boca abajo. Otro se agarró con su cola al primero, sujetándose fuertemente al cuello y brazos de su compañero, quedando en la misma posición. El tercero repitió la maniobra, luego un cuarto, después otro y otro, hasta que quedó construido una cadena de monos cuyo último eslabón tocaba en tierra. Todos a una empezaron a balancearse como el péndulo de un reloj. Al principio las oscilaciones eran pequeñas, pero poco a poco fueron haciéndose mayores, por los empujones que el último mono de la sarta daba violentamente en el suelo al pasar la oscilante cuerda, bamboleándose. Los otros monos ayudaban con los movimientos de su cuerpo. La falta de ramas en la parte inferior del árbol, que era un álamo Populus angulata, facilitaban la operación. El movimiento oscilatorio, siempre en aumento, continuó hasta que el último de la cadena alcanzó la rama de un árbol en la orilla opuesta, en la que se afianzó con fuerza. El movimiento se ejecutó con admirable habilidad, todo bien calculado, para que al hacer presa el mono no sufriese los otros la sacudida. La cadena de monos se convirtió en guirnalda de orilla a orilla, formando un puente colgante de seres vivientes. No he visto escena más cómica que la que presentaban los araguatos, con sus gestos y expresiones. Ver cómo pasaban las madres con sus hijuelos a cuestas era curioso, original, divertidísimo. Los monos eran tantos. Los monos, entre tanto, no cesaban de charlar. Creo que hasta se reían y a veces hacían como que mordían la pierna de su próximo compañero o hacían cosquillas al pasar al que les servían de puente. Pronto estuvo toda la colonia al otro lado. Faltaba ver cómo pasarían los que formaban la cadena. Evidentemente pensé, el primero que se ha agarrado aflojará el rabo, pero yo encontraba una dificultad, porque el punto de apoyo en el otro lado estaba a un nivel mucho más bajo, y de hacerlo así, media docena de monos con el primer eslabón se hubieran estrellado contra las rocas de la orilla. Era un problema y esperábamos ver cómo lo solucionaban los cuadrumanos. No tuvieron que pensarlo. Varios individuos empezaron a tirar de la viviente cadena desde la opuesta orilla, de manera que, eliminando individuos, el puente quedó casi horizontal, por la pérdida de 6 o 7 de sus eslabones. Entonces, un mono dio un chillido, que indudablemente ordenaba al primer eslabón que
que soltase, pues así lo hizo, y la cuerda de monos, en un balanceo, llegó a la otra ribera, en donde se deshizo con toda felicidad la cadena de macacos. Los unos saltaron a tierra, los otros bajaron por el tronco sin notar la menor fatiga. El regimiento todo se metió por el chaparral y desapareció de nuestra vista. Por María Santísima, dijo el irlandés, que había contemplado la maniobra con gran atención. Esta tierra tiene la mar de gracia. Los animales tienen más talento que la gente. ¡Qué país más raro! Todos reímos de la observación de Chaney y nos pusimos en pie para, más descansados y de mejor humor. Unas horas de sueño habían repuesto nuestras fuerzas y alegrado el espíritu. La tempestad se había calmado y el sol brillaba, radiante, en el purísimo azul cielo, brillando en las lustrosas hojas de las palmeras. Los pájaros lucían revoloteando su vistoso plumaje, llenando el ambiente con trinos y gorjeos. Loros, tanagras y trogones cruzaban de árbol en árbol, de orilla a orilla, mientras que los tucanes, de aspecto idiota y pico monumental, permanecían silenciosos, posados en las ramas más altas. El torrente se había hecho ya vadeable. Al momento lo cruzamos y nos internamos por la espesa selva que al otro lado se extendía. Capítulo 47. Los jarochos. Tomamos la dirección del puente nacional, porque Raúl tenía un amigo a la mitad del camino, antiguo compañero que le merecía toda confianza. Su rancho estaba situado cerca del camino que va a la Rinconada de San Martín. Ahí encontraríamos algo que comer, o por lo menos, si no, una cama, un techo y un petate, como decía Raúl. Probablemente no toparíamos con nadie en el camino. Su casa estaba retirada a más de 3 leguas. Esperábamos llegar ahí más tarde. Así fue en efecto. Era muy cerca de la medianoche cuando llegamos al rancho del contrabandista, pues tal era el amigo de Raúl. A pesar de la hora, ni el jefe ni su familia estaban acostados. Conversaban reunidos a la luz vacilante de una pobre vela de cera. José Antonio, este era su nombre, cuando vio aparecer a los 5 barbudos fugitivos que de improviso entraron en su habitación, se sobresaltó en extremo, pero al reconocer a Raúl se calmó y nos dio la bienvenida. Era nuestro huésped, hombre de alguna edad, huesudo y seco, vestido con chaqueta de cuero y calzones cortos. Su vista penetrante nos filió al momento, de manera que economizó al francés el hacer larga explicación. A pesar de la cordialidad con que nos recibió, noté que Raúl estaba intranquilo por algo que había notado en el rancho, que se componía de una sola habitación. 2 mujeres estaban zarandeando en ella, su mujer y su hija, muchacha de unos 18 años, fresca y bonita. No han cenado, caballeros, afirmó más que pregunta. José Antonio, pues, conoció en nuestras caras el hambre que íbamos. Ni comido ni almorzado, contestó Raúl con gesto significativo. Caramba, Rafaela, jesuita, exclamó nuestro anfitrión, con una de esas muecas que entre los mexicanos lo dicen todo. En efecto, el efecto fue como de magia. Al momento, Jesucita se puso de rodillas ante la piedra de preparar tortillas, y Rafaela, la mujer de José, cortó un trozo de tasago y lo echó en la olla. Con una hoja de palmera sopló en el anafre. El carbón empezó a crepitar y arder. La cecina se cocía, los negros frijoles se calentaban
y el molinillo de la chocolatera batía el aromático líquido. Nos relamíamos pensando en él para nosotros entonces suculente banquete. A pesar de todo esto, seguí notando que Raúl estaba intranquilo. Comprendí la causa al ver que un oscuro rincón del cuarto, una figura humana envuelta en negro manto y tocada con un sombrero de teja. Yo sabía que Raúl no era nada amigo de los curas y que hubiese preferido ver ahí a Satanás que a un sacerdote, y así me expliqué su malestar, intranquilidad y mal ceño. ¿Quién es?, oí que preguntaba Antonio. El cura de San Martín, fue la contestación. ¿Es nuevo?, volvió a preguntar el francés. Hombre de bien, replicó el otro, a tiempo que afirmaba con la cabeza. Raúl quedó satisfecho y permaneció en silencio. También a mí me llamó la atención el hombre de bien, y me pareció que su presencia en el rancho obedecía más a la sugestión de los ojos negros de Jesucita que a ninguna causa religiosa que le impulsara a corregir al contrabandista. Su boca dibujaba un gesto caballeresco y villano. Con codiciosa mirada seguía todos los movimientos de la muchacha, y una o dos veces le vi dirigir sus ojos fieros a Chane, quien en su jerga irlandesa decía chicoleos a Jesucita y le ayudaba en su trabajo. ¿En dónde está el padre?, preguntó en voz baja Raúl a su antiguo camarada. Esta mañana estaba en el rinconado. ¿En la rinconado?, exclamó Raúl sobresaltado. Iban hacia el puente, continuó el otro, y se han encontrado con los vuestros. Se ha armado el primer fandango y han tenido varios muertos. Dicen que han matado a varios rezagados en el camino. De manera que estaba en la rinconada esta mañana, murmuró Raúl sin ocultar al contrabandista el mal efecto que le hizo la noticia. Cáspita, tenemos que estar muy alerta. No hay peligro, replicó el otro, si no vais por la carretera. Los yanquis han llegado ya a El Plan y se preparan para atacar el paso del cerro, en donde el cojo los ayudará para la defensa con 20,000 hombres, según dice. Durante este diálogo, en voz baja, noté que el padre se movía nervioso en su silla, hasta que se levantó, y dando a José Antonio las buenas noches, se dirigió hacia la puerta. Pero Lincoln, que desde hacía algún tiempo no le había quitado los ojos encima, con aquella peculiar y escuadriñadora mirada característica de los hombres de su profesión, se puso delante de la puerta y con enérgico y rudo acento le dijo: «No, usted no sale». «¿Qué cosa?», preguntó el cura indignado. «Aquí no hay ques ni causer, que no sale usted de esta casa hasta después de irnos nosotros. Raúl, pídele una cuerda a tu amigo». El padre apeló a nuestro huésped y a Raúl. Al mexicano se le presentaba un dilema. No quería molestar al cura ni enfadarse con su antiguo compañero de profesión. A todo esto, el gigantesco cazador obstruía la salida con su enorme cuerpo, y la voz de Bob puso a José Antonio en nueva confusión. Como me llamo Lincoln, que no me gusta faltar a las leyes de la hospitalidad, pero es una casa extraordinaria. El sacerdote no me inspira confianza, y temo que si lo dejo partir, nos cuesta cara la transigencia. Raúl conferenció algunos minutos con el contrabandista, y luego explicó al sargento que el padre era un pacífico y honrado sacerdote, cura de una aldea, vecino y amigo suyo. El cazador, al ver que yo no me metía en la cuestión, pues en aquellos momentos me hallaba completamente abstraído con mis recuerdos, se hizo a un lado, dejando que el padre se fuese. Salí de mi ensimismamiento más por
una frase que oí pronunciar a Lincoln después de haberse marchado el padre, que por la escena en sí. Lo ocurrido nos había dejado inquietos, así es que decidimos engullir a escape la cena y alejarnos al momento para dormir en el bosque. Las tortillas estaban listas. La linda jesuita puso el chocolate ante nosotros y comenzamos a cenar con voraz apetito. Pronto despachamos y ya nos íbamos a ir cuando nuestro huésped nos trajo unos puros, lujo del que hacía tiempo nos veíamos privados, y nos decidimos a quedarnos un rato más y fumar tranquilos y cómodamente, pero apenas habíamos encendido los cigarros cuando jesuita entró gritando asustada: «Papá, papá, hay gente allá afuera». Nos levantamos sobresaltados y vimos sombras a través de las paredes de bambú. Lincoln cogió su fusil y se abalanzó a la puerta, pero al momento volvió rugiendo. «Ya lo decía yo», y dando un tremendo golpe con su voluminoso cuerpo contra las cañas de la pared trasera, abrió un ancho boquete por el que salió corriendo. Íbamos a seguir su ejemplo cuando el débil edificio se vino abajo. Los cuatro, con la familia de José Antonio, nos encontramos sepultados bajo un montón de hojas de palmera y cañas de bambú. A nosotros llegó el ruido del disparo de nuestro compañero, seguido de un ay doloroso de la víctima, y respondido por una descarga de pistolas y escopetas y por la gritería salvaje de algunos hombres. Al momento nos desenterraron, nos arrastraron hacia los árboles, nos ataron a los troncos, en donde fuimos víctimas de los más soeces insultos, acompañados de formidables bofetadas, patadas y pinchazos. En mi vida había visto partida de desesperados más repugnante, villana y baja. Gozaban apostrofándonos, descargando puñetazos sobre nuestros rostros, en medio de gritos infernales como demonios enloquecidos. Nuestro conocido, el cura, venía con ellos. Había salido a avisar a aquellos bandidos. El reverendo maraba por todas partes buscando a Lincoln, pero con gran disgusto suyo el cazador había desaparecido. Bueno, muy bien. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Los tiradores de rifle. Encarcelados otra vez. Bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.